Hola, bendiciones a todos. De nuevo con ustedes allá en sus hogares donde estén con este nuevo podcast desde mi corazón. Hoy tengo un privilegio muy grande y una alegría muy grande de estar acompañado de un hombre de Dios, un joven pastor que está preparándose y sé que Dios lo va a usar muchísimo en esta nación porque sé que de su corazón hay una sed grande, grande de servir al Señor. ¿A quién me estoy refiriendo? A Cristian Machuca, un hijo de pastor, nieto de pastor, sobrino de pastor y pastor. Así que, Cristian, bienvenido. Mi pastor Silvio, muy buenos días, tardes, en el momento que se escuche este podcast. Bueno, gracias por la invitación a todo el equipo de Vida en Acción. Gracias por tener presente mi nombre para este espacio. Bueno, como ya te presenté, tuve el privilegio grande de conocer a tu abuelo, el pastor Héctor Machuca. ¿Cómo ha sido esa vida ministerial? Porque es que hay muchos pastores de los Machuca que están sirviendo al Señor, e inclusive tu papá. ¿Cómo fue esa vida de niño, esa vida de familia, esa vida de principios y valores de reino? Mi pastor, y algo que me ha quedado muy marcado en toda mi vida, y voy a decir algo que posiblemente para alguien podría ser impopular, pero eficiente. De mi abuelito no me acuerdo ninguna predicación, pero sí me acuerdo su ejemplo. Y creo que eso marca más. Porque el ejemplo de familia, él siempre tenía presente su familia, cuidar su familia, el cuidado. Yo veía que mi abuelo trabajaba en la iglesia, pero también estaba pendiente de sus nietos, de sus hijos. Y eso creo que marcó muchísimo mi corazón y todo lo que está alrededor. Obviamente, hablo de mi abuelo porque me estás preguntando de mi abuelo, pero obviamente veo en mi padre también un ejemplo y un reflejo de eso. Muy bien, además de ser pastor, Cristian es ingeniero aeronáutico y también comunicador social y periodista. ¿Cómo fue tu vida cristiana en todo este tiempo de estudio, en todo este tiempo de sacar adelante una carrera? Algo que como familia nos han enseñado es que uno tiene que prepararse, porque yo no puedo hablar a una persona si no tengo el conocimiento de lo que voy a hablar. Y en algún momento en la vida cristiana nos enseñaban, espere que el Señor viene, para que va a estudiar. Y creo que en mi concepto eso fue algo erróneo. Ujú. Y algo que mi abuelo, mi padre nos decían es: tenemos que prepararnos en lo que ustedes quieran, prepárense porque la gente necesita lo que ustedes tienen. La gente necesita eso que usted tiene que dar, eso que hay en su corazón, tiene que darlo en el área que sea. Porque si bien es cierto, la gente va a recibir el mensaje, de un mensaje preparado de gente que ha estudiado, porque la palabra dice no los neófitos. Entonces la gente necesita un mensaje fresco donde yo he estudiado, donde me he preparado, donde he buscado. Claro, también a través de la palabra de Dios, que es lo más importante, pero a través de las otras áreas, ingenierías, comunicación, de donde uno quiera, pero que la gente sepa que hay un mensaje vivo y que ese mensaje poderse preparar. Y obviamente ahí podríamos decir cómo fue vivir en la universidad y todo eso. Pues creo que eso también es hablar de que Dios tiene que prepararnos para esos momentos, de que a veces uno se encuentra un mundo en su casa y otro en la universidad, porque no es lo mismo estar en la iglesia que estar en la universidad. Es que había un concepto prácticamente que el estudio o la universidad era como la sepultura del cristiano, o la sepultura mejor de la fe Sí. de los cristianos que iban a la universidad. Y en este tiempo nosotros hemos visto que hay jóvenes que han pasado por allí, han lidiado con la cantidad de teorías contra Dios, pero han sobrevivido a su fe. Creo que ese fue su caso, ¿cierto? Sí, si bien es cierto, y esto lo tengo que decir como testimonio porque es importante hablar desde el testimonio. Yo salí del colegio cristiano Semilla de Vida, por eso tengo una afinidad con la Iglesia Vida en Acción, año 2005. Luego comencé a estudiar en la universidad y ahí me encontré un mundo diferente. O sea, en el colegio, el arroparnos, los devocionales, algo muy bonito, pero la universidad era como
salir de una burbuja, y Ajá. eso hizo que yo entendiera como, si me agarro, o me agarro de Dios, o me suelto de Dios. Y ahí fue como entendí el llamado y el ministerio que Dios me hizo. Claro, hubo momentos en los cuales me llamó la atención, porque no Ajá. puedo decir que no, sería un mentiroso donde dijera que no pasó eso. Pero algo que realmente marcó mi vida es decir, o yo me agarro del Señor o simplemente esto me puede arrastrar porque se ve muy dulce, se ve muy Terrible. chévere. Y eso creo que es muy importante, es un mensaje que nosotros tenemos que hablar a los jóvenes y decirle, tienes que estudiar, trabaja, esfuérzate, que es el mensaje que como padres debemos darle a nuestros hijos, es decir, esfuérzate, estudia, y eso va a llevar a que el mensaje sea claro y sea efectivo, porque la universidad a ti te va a ofrecer muchas cosas que posiblemente dentro del colegio veíamos muy poco, pero en la universidad hace que nosotros trabajemos realmente el carácter. Qué bueno. Yo creo que una de las cosas que sostiene la fe frente a tantas teorías contrarias a la fe son los principios y valores que uno tenga en el corazón. ¿Qué principios y valores tuvieron allá en toda esa familia ministerial? ¿Qué te enseñaron en la niñez? Podríamos hablar, bueno, hay muchísimos, pero yo creo que uno, el amor al prójimo, algo que yo veo, posiblemente alguien dirá un principio, sí, yo lo veo como amar a los demás a pesar de tantas cosas. Yo veía como a mi abuelo, gente le hacía cosas que uno dice, pero ¿por qué no reacciona? Sí, creo que a veces eso le pasa a los que son pastores y uno dice, pero ¿por qué no reacciona? Pero mi abuelo era una persona que amaba, y eso creo que uno más con que hablarlo es con el ejemplo, y eso yo lo veía, lo vivenciaba. Además también el hecho de ser responsables. Creo que la responsabilidad en cualquier ámbito es importante como un principio que se debe seguir aplicando. Un principio que nosotros, si yo digo hoy voy a estar a las 5 de la tarde, tengo que estar antes, porque eso también hace la responsabilidad, puntualidad, que uno Ajá, tenga que enseñarle. Yo no le puedo decir a mi hijo, tú tienes que ser puntual cuando todo el tiempo estoy llegando tarde. ajá. Entonces yo veía con el ejemplo, creo que yo trato de recordar alguna predicación de mi abuelito. Lástima que en ese momento no existieran las cámaras, las grabaciones. No recuerdo ninguna predicación, pero sí recuerdo su testimonio y su vida con su familia. Era siempre estar ahí, era como rodear a la familia. Bueno, en este tiempo tenemos un desmoronamiento de los principios y valores en familia. Sí. ¿Cómo ves la familia actual? Digamos no al interior de la iglesia, pero al exterior de la iglesia. Hay mucho, podríamos utilizar una palabra, se ha desboronado o se ha venido rompiendo los principios, tal vez porque la gente no ha entendido que la familia es lo más importante, ¿sí? Y hoy vemos cómo la gente al nivel, no solamente, voy a hablar porque a veces pasa en las iglesias, no podemos, yo creo que no podemos desvincular, pero pasa posiblemente, lo que pasa es que muchas veces no se habla, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, nosotros tenemos que como parejas, yo con mi esposa tengo que tener una comunicación, ¿sí? Para que no se rompa esa comunicación, ¿qué tengo que hacer? Siempre estar hablando con ella, siempre poder hablar con ella. Y posiblemente lo que pasa hoy al nivel global es que muchas parejas se han casado pero no han entendido el por qué se casan. Ajá. Y muchas de las parejas por las que se casan hoy es simplemente para tener una relación íntima, y esto hace como que, sí, me casé y no sé qué más voy a hacer. Y pasa que hoy ya muchas parejas ni siquiera quieren tener hijos. Y es un principio bíblico. Es un principio que uno cuando se casa, lo que tiene que trabajar también es en sus hijos, ¿cierto? Y hoy muchos no quieren tener hijos, y eso también quebranta los principios bíblicos. Son principios bíblicos que ya se han establecido, y es que Dios creó efectivamente hombre y mujer. ¿Pero para qué? Para que haya una recreación, pero también una procreación.
Y así muy importante, y hoy solamente se piensa en la recreación, más no en la procreación, y eso hace que el elemento vital se vaya desquebrajando y se vaya rompiendo eso que es lo de la familia, esos principios tan hermosos. Wow, interesante. Tú dices que una de las instituciones más importantes es la familia. Wow, definir familia en este tiempo. Según en Colombia creo que tenemos 11 definiciones de familia y a veces familia, otros han dicho que hay 32 definiciones de familia. Wow. Y en algún momento familia puede ser una persona y un perro. O sea, eso ya está catalogado como familia. Ah, ¿qué es para ti entonces familia desde el punto de vista bíblico? Hablamos desde la parte de la raíz, de lo que dice el Génesis, ¿cierto? Ajá, sí. Si Dios cuando Él pensó en la familia, Él pensó varón y hembra, Ajá. ¿cierto? Partamos Sí. de ahí. Pero también Él pensó que también estas familias tenían que crecer. Una familia, si bien es cierto, una familia está dada para que haya la colaboración, voy a decir un concepto propio, pero también un concepto que vemos en la palabra, para la colaboración, para la ayuda, pero también para que nosotros podamos salir adelante en los momentos difíciles. La familia es eso. Entonces, por eso nosotros en la iglesia también vemos familia. Claro. Sí, o sea, yo soy parte de una familia, somos parte de una familia. Y eso quiere decir que el hecho de yo pertenecer a una iglesia, soy parte de una familia. Pero bíblicamente nos habla de que hay un hombre y hay una mujer, ¿cierto? Sí. Y de ahí luego surgen los hijos. Yo soy una persona que le gustan los animales, me gustan los animales, pero el hecho de yo tener animales no quiere decir que eso sea parte de mi familia. ¿Sí? Es parte de pronto donde yo cuido, lo que yo cuido, la mayordomía que Dios me dio para administrarlo pero no tiene que ser así, que simplemente es decir que eso es parte de mi familia. Porque muchas personas posiblemente tienen sus animalitos. Yo tengo perro y tengo 3 gatos. Uy. Pero eso no quiere decir que ellos, o sea, yo los cuido como tal, pero ahí es donde muchas veces se ha roto la definición de la palabra, porque Dios cuando Adán comenzó a darle nombres a los animales, él no dijo, es que esto es parte de mi familia, los dio para cuidarlos, Totalmente. para protegerlos, pero no para que sean su familia. Entonces muchos conceptos, yo por eso no le digo mi perro hijo, mi gato hijo, porque no es así. Yo los cuido porque fue tal cual como Dios lo envió. Y posiblemente a muchas personas no les guste este concepto, pero es algo que si usted va a la palabra es así. Entonces la familia está para cuidar, para proteger, para ayudar, para fortalecer en los momentos de dificultad. Claro que sí. Nuestro perrito es la mascota, Correcto. no es el hijo. Y como mascota es bienvenido, como mascota lo cuidamos, como mascota lo consentimos, pero más allá de llamarle hijo, está totalmente contra la palabra. Muy bien, ¿por qué es fundamental tener principios y valores en la familia? Yo para hablarle a mi hijo, yo no le puedo hablar simplemente con palabras, sino con el ejemplo. Entonces voy a ponerles un ejemplo. Mi hijo hace unos días me dijo, papá, quiero tener un aparato electrónico para jugar. Yo le dije, hijo, tienes que, pues, yo te lo puedo dar, pero también tú tienes que aprender a trabajar para que eso sea así. ¿Sí? Luego de eso, entonces él comenzó en la iglesia a vender unos dulces. Entonces, junto con mi esposa le dijimos, ahora tienes que dar el diezmo de lo que ganaste. Qué bueno. Si yo puedo decirle, tienes que dar el diezmo y punto, porque no, tienes, y él ya, y entonces lo mete en el sobre, ora por eso, entonces yo le puedo decir a mi hijo, tú tienes que respetar, pero si él ve que yo salgo de la casa y comienzo a gritar a todo mundo porque botaron la basura o simplemente peleo porque sí, no, el principio y valor yo se lo puedo dar igual de lo que me enseñaron mi padre, me enseñó mi abuelo, es que con el ejemplo.
Yo le puedo decir a mi hijo, ama. Pero si yo no amo a las personas que están a mi alrededor, o sea, yo puedo decir a Juan David o a María Isabel, que también, yo le puedo decir, haga esto. Pero si no lo ven, entonces necesitamos que los principios, sea como se llame ese principio, el principio está dado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Enseñarlo a través de mi ejemplo. Yo le puedo enseñar a la iglesia, amen a su prójimo, pero de pronto ven y yo salgo y ni siquiera saludo. Y es algo que uno tiene que ver. Yo puedo amar a las personas, pero si de pronto veo a alguien en la calle, ni siquiera lo saludo, y de pronto todo el tiempo amargado, entonces, ¿qué ejemplo voy a dar? Yo creo que algo que marca mi corazón, marca mi vida, es hablar mucho desde el ejemplo. ¿Qué te dice a ti la vida de tus padres? También pastores. Una preciosa pareja que son muy, muy estimados desde mi corazón. Mi papá y mi mamá son unas personas, unos guerreros. Mi mamá duró 20 años en hemodiálisis. ¡Wow! Pero algo que yo veía de ella era que tenía un evento, llámese como se Ajá, llame, ajá. en la misión en la que nosotros estamos, que es la misión panamericana. Y ella siempre estaba en eso. Entonces tenía que ir a Medellín y cualquier cosa. Y ella estaba allá, no importa si le tocaba la hemodiálisis, cuadraba todo. Y durante 20 años fue así. Hasta que Dios hizo algo tremendo en el 2019. Salió un donante de órgano y le dieron el riñón. Y esto hizo que, pues, obviamente ya la alegría, lo que no sabíamos es que Dios la había preparado porque el siguiente año fue el año de la pandemia. Entonces, y muchos de los compañeros con los que ella duró mucho tiempo, muchos fallecieron. Pero aún así en esos tiempos, yo he visto hablo de mi mamá, pero también hablo de mi papá porque siempre ha estado ahí. Ellos a pesar de las dificultades, a pesar de que muchas personas han querido levantar, ellos siempre han estado ahí. Y yo veo en el ejemplo de ellos un testimonio de personas que no se han rendido a pesar de las dificultades, a pesar de eso. Y eso marca mi corazón y digo, yo tengo que, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, seguir. Mi mamá puede tener un dolor de cabeza. A mi mamá tocó prohibirle. Y mientras que estábamos en pandemia, decirle, usted no puede salir de la casa. Ella, no, tengo que ir a la iglesia. No puede ir porque usted está prohibido. Y durante 6 meses, pues estuvo así hasta que ya se le permitió. Pero a veces es el ejemplo, y yo a mi hijo no le puedo decir, es que tengo un dolor de cabeza, por eso no voy a la iglesia. Ajá. Porque tengo un ejemplo de mi mamá, tengo un ejemplo de mi Tremendo. padre, que siempre han estado ahí a pesar de sus dificultades de salud, pero ellos siempre han estado ahí firmes y fue lo que ellos nos han enseñado. Qué bonito testimonio. Una familia de fe, una familia de principios, una familia de valores que está transmitiendo a sus generaciones los mismos principios y valores y se está multiplicando la familia en bendición. Ya para cerrar, Cristian, y agradeciéndote mucho por tu tiempo, un consejo a todas las familias. Dar un consejo a veces es difícil. O sea, y lo digo porque como pastores sabemos que a veces damos un consejo y hay gente que lo recibe y hay gente pero yo sé que este consejo va a llegar a muy buena tierra. Primero, tengamos comunicación. Comuniquémonos con nuestros hijos, bueno, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, porque creo que ahí también hay una clave, la comunicación. Así como yo le pido a Dios desde mi corazón, hay una comunicación. Creo que nosotros también tenemos que comunicarnos, no permitir que esas pequeñas cositas, lo que dice la palabra, pequeñas zorras, se metan ahí y dañen. Entonces, comuniquémonos, trabajemos en nosotros mismos también, porque muchas veces nos olvidamos de nosotros y no le decimos, Señor, guarda mi vida. Por eso hoy vemos que muchas personas, el índice de ansiedad, de depresión en la pandemia creció muchísimo y a veces decíamos como cristianos, eso no se puede dar, pero las personas, cristianos, psicólogos decían, claro que se puede dar porque es una enfermedad que da y la palabra lo dice, entreguen la ansiedad. Entonces, ¿por qué es importante comunicarnos? Porque cuando yo me comunico, también hay personas que van a orar por mí. Yo puedo orar, Señor, mira, te entrego esto, pero hay personas que me aman y van a orar por mí en mis dificultades, mi pastor. Qué bueno, muchísimas gracias, Cristian, por acompañarnos en este podcast y agradeciéndoles a ustedes su sintonía todo el tiempo. Multiplíquenlo, envíenlo.
estos consejos preciosos y este testimonio que hemos tenido hoy con Cristian va a bendecir tu vida y a aquellas personas a quien tú les envíes este podcast. Bendiciones, nos vemos luego.